Amigos, vamos a retomar nuestra noticia de primera plana y fue sobre el tiroteo en una escuela que ocurrió hoy en Texas y que dejó al menos 10 personas muertas, 9 de ellos estudiantes y un profesor, también a 10 personas más heridas. Vamos ahora a analizar el tema del control de armas en los Estados Unidos con el licenciado José Enrico Valenzuela, el ex experto en temas internacionales, y le damos las buenas noches. Bienvenido nuevamente a Noticentro América. Saludos. Saludos. A veces da la impresión que los congresistas, los tribunales, el propio presidente Trump, piensa que la segunda enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución, está escrita sobre piedra y que la Constitución se debe quedar en la letra abstracta como fue escrita y que no es un documento vivo que va cambiando a medida que las cosas van cambiando en el mundo. Porque lo que estamos hablando es de una enmienda que fue tal vez ideada después de la guerra contra Inglaterra, la guerra de la emancipación, 1776. Y desde allá para acá, oiga, ha llovido un montón y han pasado 2 o 3 huracanes. Y la realidad es que se sigue considerando esa parte de la Constitución como algo escrito sobre piedra y que tiene que ser como fue escrito en aquel momento. Así es, muy buenas noches. Lamentablemente hay dos visiones en contradicción. El Tribunal Supremo el día de hoy está compuesto por una mayoría conservadora. La mayoría conservadora entiende que es como usted dice, que la Constitución está escrita en piedra y que hay que darle un enfoque textualista, tal y como fue escrita en el momento histórico cuando fue redactada, que fue después de la guerra que hubo en contra de Inglaterra y que eventualmente se declaró la independencia en el 1776. Está la otra visión o versión, que es la versión liberal, que es de que la Constitución tiene que ser adaptada a los tiempos según lo que es una Constitución viviente, porque la historia obviamente no es rígida, no es concreta, sino que la historia sigue evolucionando. Seguro. Y cuando se creó esa Constitución, obviamente no habían las armas de largo alcance que al día de hoy existen. Lo que había quizás eran revólveres, quizás habían unas pistolas, quizás habían unas escopetas, pero no habían, por ejemplo, la AK-47, no había la R-15, no habían otras medidas de armas de largo alcance, que dicho sea de paso, la mayoría de todas ellas ni tan siquiera son fabricadas en Estados Unidos, y por ende, al tú tener esta segunda enmienda de la Constitución Federal, reconocida como un derecho fundamental, lo cual yo no tengo controversia en cuanto a eso, pero el Estado entiende, o sea, el gobierno federal, de que no debe meterse en eso, y entonces los estados individualmente deciden hasta dónde pueden regular, y algunos que no tienen ningún tipo de regulación. Pero aquí también hay otro asunto, y es la intervención directa de la National Rifle Association en promover y ayudar a candidatos políticos que tengan y comulguen las mismas ideas que ellos proponen, que es de que la Constitución, la segunda enmienda está escrita en piedra, porque a ellos les conviene para vender armas. El mejor ejemplo lo tenemos con Marco Rubio. Marco Rubio se ha expresado de una manera solapada a favor de regular las armas. Y por otro lado, tenemos que cuando se hace una indagación, los que han aportado a su campaña política precisamente son el National Rifle Association, y que hay que señalar también que el presidente electo de esa asociación, que es una de las asociaciones de grupos de interés más poderosas a nivel de todo Estados Unidos, es nada más y nada menos que Oliver North. Y todos sabemos que Oliver North fue el caso de Irán-Contras en la época de... El teniente coronel de la Marina que acusaron por el caso Irán-Contras. Que Ronald Reagan estuvo en esa administración y él se tuvo que declarar culpable después de una investigación federal que le costó su puesto por precisamente venderle armas ilegalmente a los Irán. Lo irónico de todo esto, licenciado, es que escuchamos, por ejemplo, al presidente Trump, luego, por ejemplo, del ataque que hubo el día de San Valentín en la Florida, decir, vamos a hacer y ayudar porque lo importante es esto, aquello, lo otro. Hoy vuelve y repite el mismo discurso, y la realidad es que pasan los días y nada ocurre. El Congreso está oídos sordos totalmente, no ha tocado tierra con su oído para escuchar lo que la nación le está pidiendo, y sabemos que el ataque el día de San Valentín ha provocado multitudinarias marchas de protesta de miles, si no tal vez millones de personas a través de toda la nación, pero siguen poniendo oídos sordos. Definitivamente, y aquí lo que no se está exigiendo, por lo menos en el caso mío, de que se elimine la segunda enmienda, es que se regule dentro de lo que dice esa segunda enmienda. Por ejemplo, ponerle cortapisas o algún tipo de exigencia psiquiátrica o psicológica para propósitos de obtener este tipo de armas. Segundo,
decir que las armas de largo alcance no están protegidas por la Constitución Federal y que para tú y las tener armas de asalto, porque no estamos hablando de un revólver o de una pistola que uno la puede usar para defensa propia, para defensa de la familia o de conocidos. Con eso podemos comulgar, pero armas de asalto que se fueron fabricadas para guerra. Correcto, y hay que también señalar que muchas tiendas por departamento, bien reconocidas en Estados Unidos, han decidido voluntariamente no vender estas armas en forma de protesta voluntaria, sin que el Estado se lo haya exigido, en estados como por ejemplo Texas, Florida, que no hay ningún tipo de regulación, de manera de enviar el mensaje al señor presidente. Mire, aquí hay un dato bien importante, y es que esta tragedia, lamentablemente, donde ocurra, es una tragedia, ocurrió en Texas, y Texas es precisamente tal vez el único estado donde se impuso lo que el presidente propuso como una alternativa para resolver este asunto de los tiroteos en las escuelas, y es armar y preparar a maestros o a personal escolar para que se enfrenten a estos tiradores. Esta escuela debió haber tenido de ese personal, y ya vemos lo que pasó. Sin embargo, no da resultado. Violencia contra violencia, o sea, acción, reacción, consecuencia, es física. O sea, esto no es, aparte que es ley de vida, toda violencia que es generada sin tú poder predecirla o sin tú poder tener algún tipo de herramienta para evitar que eso ocurra, no la puedes repeler con la misma violencia, y las estadísticas están ahí. ¿Cuántos han habido de los maestros que han podido utilizar sus armas según esta nueva reglamentación para poder defender a los estudiantes? La situación en términos estadísticos es ninguna. Una pregunta que está sobre el tintero es si el maestro que murió era uno de esos del personal armado y preparado para enfrentar este tipo de situación. Eso es un asunto que vamos a estar investigando. Claro, pero la respuesta es que hubo un fallecimiento. Seguro. Y si se hubiese podido evitar antes Seguro. de que ese individuo no hubiese podido obtener esa arma, quizás no hubiese ocurrido. Aquí hay otro dato, y es que este muchacho, 17 años, ahí lo estamos viendo, él promovía en su página en las redes una relación con los nazis, con la Unión Soviética, logos de que nacido para matar, born to kill, etcétera. Y se apropia de las armas que su padre había comprado legalmente, una escopeta recortada y de un revólver calibre 45, según creo, 35, no recuerdo. Pero lo cierto es que no es el niño quien compra las armas, usa las armas de su padre. Entonces, si hay un poco de más control en el uso, en la forma de comprar las armas, se pudo haber evitado esta tragedia. Definitivamente, pero también hay que reconocer que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el último ciclo 2011 hasta el 2017, ha reconocido también de que el Estado no puede poner cortapisas para evitar o regular de tal manera que esa persona que tenga esa arma de forma legal la pueda poseer. Seguro. Así que también hay una responsabilidad individual. O sea, yo creo que aquí también hay que responsabilizar a los individuos que tienen o que ejercen ese derecho. O sea, que el padre tiene responsabilidad definitivamente. también. O sea, tratar de responsabilizar solamente al gobierno estatal o al gobierno federal es irresponsable de parte de lo que... Y hasta el propio muchacho. También, porque los padres en este caso tienen la obligación, no importa cuál tipo de permiso tengan, ya sea aportación o posesión, de evitar, y estoy hablando también en Puerto Rico, de que eso no ocurra. Y me parece que tener un arma como este tipo de arma al alcance de un niño o de un joven menor de edad por parte de un padre es totalmente irresponsable y tiene que ser solidariamente responsable. ¿Qué va a pasar aquí, licenciado? O sea, ¿hasta cuándo se va a poder seguir soportando que siga muriendo gente inocente, especialmente en las escuelas? Y escuchamos padres decir que esto es tan irónico como tener miedo por enviar a nuestros hijos a la escuela, un lugar que debería ser seguro para ellos. Hay una esperanza, y es lo que voy a explicar ahora mismo. Viene la elección de midterms ahora en noviembre. Ahora en noviembre se van a decidir muchos escaños en la Cámara de Representantes Federal. Algunos, muy pocos, en el Senado de Estados Unidos, porque el Senado son 6 años, en la Cámara son 2. Todo lo que vaya a ocurrir en términos de legislación federal en este tipo de asuntos, sepa que usted tiene la opción de ya sea votar por lo que tenemos o hacer un cambio, y me refiero obviamente a los televidentes que están residiendo en Estados Unidos, que tienen ese derecho al voto por residir en algún estado. Todo lo que vaya a pasar en este tipo de circunstancia o tema controversial va a ser lo que usted está viendo al día de hoy o lo que va a pasar si hay un cambio en las elecciones próximas que van a ser en noviembre del 2018. Todos y cada uno de ustedes, amigos televidentes, tiene un arma, el voto. Así es. Úselo, úselo.